Continuando con el programa, hoy vamos a desarrollar la unidad 11, al menos en los conceptos integrales de esta unidad, que es una exigencia del programa de práctica profesional 2, referirnos al proceso tanto internacional como nacional del derecho de la seguridad social en cuanto a su evolución histórica hasta llegar a nuestro actual sistema integrado previsional argentino. El derecho de la seguridad social, según algunos autores, se remonta a la época del Imperio Romano, es decir, el avance del Imperio Romano con sus distintas escuadras en todas las partes del mundo que fueron propiedad de ese imperio, ha costado muchísimas vidas, pero fundamentalmente ha producido en las filas de ese ejército numerosas mutilaciones, problemas de salud gravísimos como consecuencia de ese constante estado de guerra. En consecuencia, el Estado romano, del cual se nutre toda nuestra organización jurídica, el Estado romano preveía una suma de la paga de esos soldados a los fines de poder contrarrestar esos efectos malos de la guerra, pero que eran normales, contingencias normales de ese tipo de tarea. En consecuencia, el soldado romano que había sido desafectado por una grave lesión de guerra, contaba después con un recurso suficiente como para poder vivir aún cuando ya no podía desempeñar esa tarea. Pero como yo le dije en la unidad primera, todo el derecho del trabajo, en general, en todas partes del mundo, tuvo un principio de elaboración jurídica que va a surgir a partir de la revolución industrial. Esto generó la revolución industrial a fines del siglo XIX, produce un verdadero cisma en la relación laboral, porque no solamente aparece el concepto de derecho del trabajo, sino también van a aparecer las inequidades y las desigualdades que produce el sistema del capitalismo basado en la revolución industrial. Esto va a generar, ¿no es cierto?, la aparición de una figura desconocida, así como tal, que es el proletariado, población de operarios industriales, prole viene hijos, ¿no es cierto?, y van a surgir temas de familia, van a surgir temas vinculados a los accidentes de trabajo, y fundamentalmente se va a producir un verdadero abuso del trabajo de las mujeres, de los niños, las jornadas de trabajo ilimitadas, incansables, trabajos insalubres y sin ningún tipo de protección. Es decir, que a la par de que va a surgir el derecho del trabajo sobre la base del concepto de una justicia no conmutativa, sino de la justicia social, es decir, una justicia para los desiguales, las distintas corrientes filosóficas, jurídicas y políticas de la época van a ir tratando de darle una forma de protección a ese trabajador. Lo cierto es que las ideas políticas generalmente terminan muriendo en la acción, es decir, si no hay acción, la idea queda como idea, pero nada más. Y el avasallamiento, digamos, de todo esto empezó a generar el problema social, y el problema social trajo aparejado distintas formas de solucionarlo. Los países nórdicos, es decir, aquellos que se encuentran en la parte norte de Europa, como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, establecieron una suerte de legislación con beneficios sociales, pero para poder acceder a esos beneficios, los trabajadores debían renunciar a sus derechos sociales y a sus derechos políticos. Es decir, que el costo, digamos, de ser beneficiario era la pérdida de derechos esenciales del hombre, como los derechos sociales, civiles y políticos. En consecuencia, eran muy pocos los que realmente accedían a ser beneficiados con el sistema e inscribirse en la lista de ayuda. En cambio, en los países de Europa Central, Inglaterra, va a empezar a aparecer, a formularse, digamos, la idea de una concepción de ayuda a la vejez, de ayuda a los problemas de salud y a la desocupación, a través de una suerte de fuerte protección que se va
que De Beali, por ejemplo, clasifica en distintos estadios. En un primer estadio va a hablar de los trabajadores de la responsabilidad de los trabajadores que van a contratar seguros privados a costa digamos, con el aporte de las asociaciones sindicales también de carácter incipiente en ese momento. Y esas asociaciones sindicales incipientes, acompañadas por trabajadores progresistas, el contrato de trabajo empieza a generar problemas de enfermedad, problemas de accidente, y que quedan sin resolver, y esto va apareciendo la figura del seguro privado. Por lo tanto, no había una responsabilidad del Estado, ni tampoco conciencia del Estado, de que se debía solucionar los problemas de ese modo. El segundo estadio, según De Beali, es de la responsabilidad compartida, es decir, comienza a haber una responsabilidad compartida entre quienes. Ya ahí aparece el Estado, entre el Estado, los empleadores o el Estado y sociedad. En consecuencia, ahí ya el tratamiento de esta cuestión de alguna medida empieza a tocar el Estado. Después va a haber una solución basada en la responsabilidad corporativa. Las corporaciones van a ser corporaciones de trabajadores de las distintas ramas, ya sean industriales de metalúrgicos, industriales de la madera. Cada actividad va a ocupar los problemas específicos, y esta va a ser una clasificación que se va a mantener incólume a lo largo de la historia, a pesar de que después ya aparece el concepto de responsabilidad social, en donde ese concepto de responsabilidad social va a ser asumir al Estado, porque el mecanismo de seguro privado adopta un camino de seguro social, abriendo ya una terminología que se usa en la materia, que es seguridad social. Y ahí va a aparecer el Estado propiamente dicho en toda su expresión, digamos, a los fines de garantizar ese derecho a los trabajadores que más adelante, por problemas de vejez, como dije yo, de desocupación, de enfermedades, de accidentes, van a requerir del servicio. Entre la década del 1880 y 1890, los dos problemas principales que debían ser cubiertos eran, por un lado, la protección de las familias numerosas, de hombres y mujeres que trabajaban jornadas agobiantes, y por otro lado, los accidentes de trabajo que no tenían ningún tipo de protección. La gente quedaba verdaderamente marginada a la calle y sujeto a la caridad de las personas. En las primeras organizaciones sindicales de todo el mundo, en las cuales no escapa la República Argentina, porque nosotros no podemos perder de vista que justamente entre los años 1880 y el año 1900, Argentina va a recibir un importantísimo aporte inmigratorio proveniente de los países de Europa, bajo esa premisa alberdiana que decía gobernar es poblar. Se abre la inmigración y se abre justamente con preferencia para los pueblos europeos. En el mundo, mientras tanto, y fundamentalmente en Alemania, el 15 de julio de 1883 se redacta la ley conocida después por el canciller, elaborada por el canciller Otto von Bismarck y conocida como Ley Bismarck, en el cual se caracteriza por un importantísimo interés social y porque de esta manera comienza a crearse de manera definitiva el sistema de seguridad social, y esta reforma era casi un sistema completo, porque si bien es cierto, comprendía por un lado el seguro obligatorio de enfermedad para los trabajadores, y por el otro se hablaba de un seguro para los trabajadores en relación de dependencia con la industria, termina cubriendo a todos los sectores de la población. Años después, muchos años después, en el año 1935, ya casi después de la Primera Guerra Mundial y en el gobierno de Roosevelt, se va a crear una ley de security social en Estados Unidos, y Roosevelt va a ser objeto de numerosas críticas políticas por considerar de que el mismo, que esa era una medida socialista, que era contraria a los intereses del liberalismo social, económico y político que tenía en ese momento Estados Unidos. En 1911 ya Alemania va a sancionar un código de seguridad social que engloba a todos los sistemas, y en esa historia, en esta historia de un mundo convulsionado por guerras, la primera guerra entre 1914 a 1917 y la segunda de 1939 a 1945, se van a ir firmando distintas leyes. En 1935 dije la Social Security, ley de seguridad social, y después
cuando ya va a culminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 se firma la Carta del Atlántico. En el año 1945 también, ya culminada la guerra, los países de América van a firmar el Acta de Chapultepec, y en 1942 se va a sancionar la Declaración Mundial de los Derechos del Hombre, en el cual se incluye el tema de la seguridad social, tema que en el año 52 la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, suscribe como primer convenio sobre seguridad social, justamente las normas que se consideran normas mínimas de seguridad social. A la par de la historia de la seguridad social como concepto global, también hay una historia en Argentina de la jubilación. Esta historia de la jubilación también comienza a fines del siglo XIX en la República Argentina. Ese aporte inmigratorio va a generar numerosas ideas y van a aparecer muchas mutuales que tienen entidad actual, una suerte de solidaridad social a través de los sistemas cooperativos y de mutuales. Y también bajo ese sistema de asistencia social a través de las mutuales va a aparecer, por ejemplo, se va a crear el Hospital Español, que va a cubrir, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ese problema. Como antecedente del sistema jubilatorio, en el año 1904 se va a crear en la República Argentina la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que va a brindar cobertura a los trabajadores de la Administración Central, y por otra parte también se va a crear la Caja Nacional de Trabajadores Ferroviarios.